aprendido allá? ¿Qué nos falló? ¿Dónde hay oportunidades de mejora? ¿No? Porque hubo muchos cambios, ¿no? Entonces, quiero empezar explicando un poquito la situación de cómo estaba Estados Unidos antes, ¿no? Estados Unidos en 1973 es cuando pasa la ley de Roe versus Wade, ¿ok? Que utilizaba versus Wade, que decimos acá. Gracias, mi traductora. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue cuando se hizo con la Suprema Corte de Justicia y entonces pasó a ser donde federal, ellos iban a limitar cuándo era el aborto en general para el primer trimestre, y ya el segundo trimestre, el tercer trimestre pasaba más bien a las leyes estatales, ¿sí? Pero había aborto en todos lados, ¿sí? Había estados mucho más liberales y había estados más conservadores como el de Texas, que es donde yo vivo. En Texas, ¿qué fue lo que hicimos? Logramos obtener una ley que era la ley del corazón, ¿no? Entonces, de que latía el corazón. Entonces, se tenía que hacer un ultrasonido antes de un aborto. Eso no saben cuántas vidas vino a salvar. Eso nos ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, sí. Ultrasonido es ecografía. Pero, claro, ¿ustedes creen que todo el mundo cumplía? Pues no, a veces lo hacían, pero ni siquiera les ponían la pantalla a la pobre mujer, entonces la mujer no veía nada. Entonces siempre hay formas de evadir lo que está. Entonces, pues sí ayudó mucho, pero de todas formas estábamos muy mal. Entonces empezaron, los rumores empezaron a prepararse para que se viniera abajo la ley de Roe versus Wade, que jamás pensamos, era un momento en que mucha gente no pensó que se iba a poder lograr, y sin embargo se llevó a cabo. ¿Y saben qué día fue el que se revocó la ley de Roe versus Wade y regresa a los estados? Un día 24 de junio del 2022. Aprovecho de decir que es mi cumpleaños. Bueno, además de ser el cumpleaños de María José, ¿de quién más era fiesta? Y ese año caía en viernes, que era la fiesta del Sagrado Corazón. Y al día siguiente, el Inmaculado Corazón. ¿Ustedes creen que es coincidencia? No. Claro, entonces por eso les digo, acuérdense, lo que nosotros no podemos lograr, Él sí puede, y ella. Entonces por eso siempre tenemos que involucrar a nuestra Madre Santísima en nuestra lucha continua. Ella es la que va a lograr lo que nosotros no podemos lograr. Entonces, ¿qué pasó? Cuando regresan los estados, entonces cada estado ya dictamina las leyes pro vida o pro aborto. En un principio pensábamos que, bueno, muchos estados empezaron a prepararse, pero ¿saben qué? Yo, mi personal, siempre lo describo así, de forma personal. Imagínense que agarraron una piedra y la levantaron. Cuando uno levanta una piedra en el desierto y la levanta, ¿qué sale? Culebras, escorpiones, animales, hormigas, de todo, y se van por todos lados. Eso fue lo que nos pasó con esta ley. No estábamos suficientemente preparados. Entonces ahora hay unas leyes, pero extremas, liberales. California es un estado que, bueno, de verdad, lo peor de lo peor ha caído tristemente en ese estado, ¿no? Entonces ahí son tan liberales que están hasta, lo platicábamos creo que ayer o antier, aquellos bebés que están siendo que van a ser abortados, si por algo nacen, tienen X semanas para todavía ser ya no abortados, ya es infanticidio, ¿no?
horrible. Antes eran muy pocos los estados, pero llegaba a ver que podía ser hasta el final del embarazo, era legal el aborto. Ahora hemos ido más allá. Entonces, cada vez nos estamos volviendo más extremistas en estas leyes. Y lo peor, hermanos, es la actitud de la gente. Eso es lo que uno no alcanza a entender. ¿Por qué? Porque han metido tanto el aborto por todos lados que la gente no logra imaginarse un mundo sin aborto. Es pan diario. Entonces, ¿cómo van a luchar contra algo o siquiera contemplar que no exista cuando pues ya crecieron, ya es de lo más normal? Así lo ha pasado. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que revocaran la ley, no? Uno, bueno, pues mucho más actividades legislativas, ¿no? Pues empezaron que las leyes de esto y lo otro tratando de cambiar, muchas se lograron cambiar, otras ya los estados estaban preparados, entonces por más que trataran de hacerlo pro vida, ya habían metido ciertas leyes que no permitían que el estado fuera pro vida, ¿no? Después tenemos también, pues lo que es el enfoque se volvió local, ya no federal. Entonces empezaron las organizaciones a enfocarse a luchar por cada estado, cuando antes pues se unían, ¿no?, para todo el país. Los servicios de apoyo es a lo que más se le está dando ahorita la gran importancia, la expansión de servicios de apoyo a mujeres, porque entonces la única forma de mantener a estas mujeres ayudándolas es proveyendo todos estos diferentes servicios. Pero por otro lado, tenemos estados como Texas, en donde en teoría ya no hay aborto legal, pero no ha cambiado, sigue habiendo mucho aborto aunque no sea legal, que la gente ya no apoya, la gente ya no dona, la gente piensa que bueno, en Texas ya no hay aborto, ya es... ¿No puedo parar porque me molesta con esto? Tú me dices, es que yo necesito caminar, perdón. No puedo. Imagínense que todo lo que en Texas decíamos, no, pues estamos del otro lado porque somos tan conservadores, tenemos un gobernador muy conservador, vamos a salir adelante. Pero estamos rodeados de Nuevo México, un estado totalmente liberal, ¿verdad? Y entonces, cuando no pueden abortar, se van a otro estado. Cuando recién pasó la ley, ¿saben qué hacían los otros estados? O las compañías. Yo te pago, tú empleado mío, vives en un estado que no te paga el aborto, que no te permite tener el aborto, yo te lo pago y te mando a otro estado para que puedas tener tu aborto. A ver, no son capaces de ayudarle. Tiene cáncer, se está muriendo de cáncer, ahí no te puedo dar dinero porque bueno, pues tienes tu seguro y ese lo cubre. Ah, pero quieres abortar y no te lo damos en este estado, yo te ayudo. Y empezaron a hacer compañías grandes, compañías tipo Amazon, compañías Starbucks, todas esas compañías que empezaron a promoverlo y lo ponían, lo promovían en las noticias, en su página web, en todos lados. Nosotros apoyamos a nuestra gente, a las mujeres, pobres mujeres que les han quitado sus derechos. ¿Cómo es posible? Al grado de que imagínense esto, mi hija, que ha crecido toda la vida en Provida, ¿ok? Mi hija, que me ha apoyado siempre cuando yo iba y cuidaba, cuando teníamos clases con las mamás que les apoyaban, ella iba a ayudarme de niñera. Embarazada ahora
muy complicado su embarazo. Y me dijo, mami, tengo miedo. ¿Qué pasa si me pasa algo? Yo quiero que mi hijo se salve, pero a mí no me van a dejar morir, mamá, porque primero es el bebé. Imagínense la idea de que las han metido, porque en Texas, como apoyamos la vida, entonces decían, no, los doctores no les importan, a las pobres mujeres las van a dejar que se mueran antes de salvarlas por contar de que no aborten. Entonces esa mentalidad les empiezan a bombardear, y les estoy hablando de mi hija que ha crecido sabiendo todo esto, y ella sin embargo llegó a decirme, oye, ¿y si me va muy mal? ¿Y si pasa algo? Tengo miedo de que a mí no me quieran salvar, solo el bebé. Imagínense, a eso hemos llegado, porque están constantemente metiéndoles en todo. ¿Qué ha pasado en Hollywood? Las estrellas de Hollywood que les llamamos, lo único que hacen es promover el aborto, promover la cultura de muerte. Todo, yo no sé si ustedes se han fijado, pero no hay un solo programa ya que uno pueda prender la televisión y que no tenga homosexualidad, que no tenga que vivan juntos, que no tenga los divorcios y la infidelidad, y que tenga el aborto. Ya ven, ¿y tú cuántos has tenido? Yo 3, tú 2. Así se hablan, como si fuera, no sé, ¿qué ordenaste hoy de cenar, no? A ese grado hemos llegado, ¿no? Entonces, pues sí, lo que es el esfuerzo en cada estado, en cada local, de alguna forma también se ha perdido un poco, yo siento, de fuerza, porque acuérdense que la unión hace la fuerza. Entonces el estarnos uniendo a nivel federal estaba ayudando, pero ahora que se regresa al estado, empieza a haber competencia, tristemente. Entonces hay muchos de que dicen, hijo, a ver, solamente esta sección es la que nos dona, y antes ya nos tenemos que partir este pastel entre cuántas organizaciones estamos en esta ciudad, en lugar de unirse y de decir, ok, ¿saben qué? Yo apoyaba a la mujer con cosas materiales, tú también, a ver, vamos a unirnos, no solamente uno hágala, los otros damos clases, los otros salimos y acompañamos, pero nadie ha querido soltar, como que estamos en ese cambio en donde tenemos que volver a pensar y hacer una estrategia, porque el otro lado nos está ganando. Aún y cuando esta ley, sí. No, estás hablando de competencia por fondos. Sí, fondos. Que vienen de donaciones. Sí, por fondos, porque, y bueno, y en el estado, por ejemplo, Texas, también tenemos que apoyan mucho para la vida. Entonces, a centros de apoyo a mujeres embarazadas, uno puede recibir fondos del gobierno. Entonces, eso es bueno, pero hay una limitante, no se puede hablar de Dios. Entonces, pues ahí es también donde uno dice, ¿cómo vas a promover la vida? ¿Cómo vas a educar si no puedes hablar de Dios? Si Dios es el centro de todo, ¿no? Entonces, lo que han hecho muchos lados es que hablan, le dan su asesoría, la terapia con la mujer, hablan uno a uno, cierran, que es lo que cobran, entonces pueden decir tantas horas o tanto tiempo estuvimos con ellos y es de lo que reciben fondos, y luego entra otra persona a hablar de Dios, pero ya no es lo mismo, porque se corta, porque entonces estás dividiendo y estás separando de alguna forma lo que es Dios a lo que es Dios integrado en todo. ¿Sí? Entonces, bueno, hay cositas que uno tiene que hacer con tal de tener esos fondos, porque les digo, los fondos es lo que más se ha perdido, ya no hay dinero. Y la gente en Estados Unidos es muy generosa y dona mucho, pero la mentalidad es, ya no hace falta, pues si ya no somos, ya legalmente no hay aborto. No es cierto. ¿Y saben qué es lo peor hoy en día que está cayendo? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? No sé cómo sea aquí,
el aborto químico. Aquí estamos. El aborto químico es lo peor. Entonces, claro, yo estoy en un estado donde no puedo tener abortos, pero entonces consigo una dirección fuera del estado y ahí mando pedir las pastillas, porque ni siquiera es ir en persona, es por correo. Uno manda pedir las pastillas y le llegan. Mira, aquí tengo el dato, que no se me vaya a olvidar para decírselo. Dice, del 2023 al 2024 hubo 865,000 abortos químicos, o sea, pastillas que se distribuyeron. 11% de esas pastillas que se distribuyeron causaron sepsis, hemorragias, infecciones o intervenciones quirúrgicas. ¿Qué pasa? ¿Quién le da seguimiento? ¿Eso es Texas? Para Texas. Los datos de Texas. No, eso es Estados Unidos. Es todo Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, justo ahora que estaba en la peregrinación, antes de venir, que estuve en peregrinación con un grupo de California, me estaba comentando una de las que estaba ahí, tiene un centro de atención médico para mujeres embarazadas, y me decía: Ingrid, el gobernador que habla, muy liberal, que quiere postularse para ser el próximo presidente, ¿verdad?, de Estados Unidos, acaba de pasar, o está tratando de pasar, una orden ejecutiva, ni siquiera va a pasar por ¿cómo se llama?, por el juzgado, sino ejecutiva, en donde los doctores pueden permanecer anónimos. Entonces uno manda a pedir las pastillas y el que las receta no aparece su nombre. Ni el médico ni el cliente. Ni el cliente ni el médico. Entonces, cuando hay un problema, ¿dónde se va? Digo, debe de estar registrado en algún lado, pero no es público. Y entonces, si le pasa algo a esa mujer y quiere demandar, ¿cuánto se va a tardar en encontrar quién le recetó esas pastillas? Y lo peor ahora es los traumas que están dejando esas pastillas químicas. Porque ahora, ¿dónde abortan las mujeres? En su propio baño. Entonces, si antes es el trauma de que cuando van a una clínica y tienen ese recuerdo y se acuerdan de todo horrible y lo que vivieron ahí, ahora lo viven constantemente, día tras día, cada vez que pasan el baño. Ellas son las que tienen que jalarle al excusado para ver ese bebé, o ese, como le llaman, coágulo de sangre que le llaman allá, ¿no? Horrible. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, todo ese síndrome post-aborto está peor que antes. Antes había apoyo y ahora no lo sabemos, porque antes era más fácil, por lo menos cuando teníamos las personas afuera de los centros de aborto, cuando salían por lo menos sabíamos que habían tenido un aborto y ahí poderles dar un apoyo, ¿no? Porque como quiera se les apoya antes de entrar, pero también después lo necesitan más aún todavía, ¿no? Después, entonces, ok, tuviste esa decisión, como quiera, aquí están nuestros datos si nos necesitas. Eso fue algo muy difícil que vivimos con esos centros de apoyo, con lo digo de aborto, con las consejeras de acera, les llamábamos nosotros. Los católicos teníamos, y sobre todo en la congregación, en la comunidad católica por vida donde yo trabajaba, era todo un entrenamiento para poder estar allá afuera de esos centros, poder interceptar a estas mujeres antes de entrar, porque tienen unos segundos, literalmente segundos, para llamar la atención y para que ellas se puedan abrir el oído y escuchar, ¿no? Pero es todo un entrenamiento y preparación, y es amor, hablar con amor, no juzgar,
no gritar, no violencia, sino tenemos que ser la cara de Cristo para estas mujeres, ¿no? Pero cualquiera puede llegar, es una vía pública. Y tristemente a nuestros hermanos, los protestantes, también siendo muy pro vida, querían ir a apoyar, pero muchos de esos actuaban y eran los que gritaban, pero no era hablar, era gritar. A mí me tocó estar personalmente que decía, Dios mío, por favor. Y entonces llegó un momento en que, bueno, y venía la policía y se hacía un escándalo, pero ¿ustedes creen que así una mujer que está con tanto trauma, con tanto problema, que nada más está viendo esto, va a poder? No, al contrario, sale corriendo hacia el centro de aborto. ¿Sí? Y los casos muy duros, hay mucha maldad. Yo me acuerdo y les voy a platicar de un caso en particular porque se tocó mucho mi corazón. Había una muchachita, era una estudiante de África y estaba en Dallas. Y le había hablado y me dijo, es que sabes que no puedo dejar de abortar, tengo que abortar porque mi papá ya, su papá vivía en África, mi papá ya me dijo que si yo no aborto me va a cortar los fondos, ya no voy a poder seguir en la universidad y va a hablar a la embajada americana para que me quiten mi visa. Imagínense, ese era el papá era musulmán, ella era católica y la mamá era católica. Me decía, no puedo. Entonces me acuerdo que dije, ok, antes de que vayas y que regreses, porque mi oficina antes estaba ahí en un edificio pegado al centro de aborto, ¿no? Entonces dije, antes de que vayas, te pido que por favor vengas y vengas a verme 5 minutos, es lo único que te pido. Me dice, ok, va. Inmediatamente agarro el teléfono y le marco a las consejeras de acera, las que estaban afuera del centro de aborto, y digo, oye, va a venir esta muchachita, es así, se fijan, si la ven me avisan porque yo voy por ella aunque tenga que meterme al centro de aborto. No, a veces uno siente ese llamado especial por alguien, ¿no? Y entonces, imagínense que una vez que se ponen a orar, todos nos ponemos a rezar, 2 de las mujeres que estaban afuera del centro de aborto, una empieza a vomitar y a vomitar y a vomitar. Son ataques, hermanos, ataques del maligno, que no entendemos y no nos gusta hablar de esto, pero existe, no porque no nos guste, no podemos evitarlo, existe, ¿no? Y estamos muy atacados, por eso es tan importante prepararnos siempre espiritualmente, ¿no? Y nutrirnos espiritualmente. Y entonces cuando llegó, luego la vi y le encaminó a mi oficina. Y coincidió, ese día había ido a visitarme una de las mamás que se había salvado su bebé, que había estado conmigo, y entonces, y también era africana, entonces perfecto, porque ella se quedó platicando con esta muchachita y yo platiqué con la amiga para ayudar a la amiga a cómo aconsejarla y ayudarla. Y ya cuando regresó me dijo, no voy a abortar. Meses después nace su bebé, estuve ahí presente en el hospital y el nombre al bebé le puse el nombre Gabriel. El proyecto donde yo trabajaba se llamaba Proyecto Gabriel. Y le digo, ay, qué hermoso, Gabriel, así. Me dijo, no fue por el proyecto. Me dijo, sí, por el proyecto, pero tú te llamas Gabriela. Mi segundo nombre es Gabriela. Y yo, sí. Entonces, eso me dan ganas de llorar. Eso no hay forma de pagarlo. O sea, eso es el gran don que Dios nos da al poder apoyar y participar. Y yo de verdad quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, porque yo sé que no es fácil, es difícil, pero no hay que perder, no hay que dejar de perseverar. Hay gran momentos difíciles, así como les comentaba ayer, que yo a veces, de verdad, yo me dormía llorando porque sentía que le había fallado, hasta que entendí y el Señor me dijo, es que deja de cargar esto. ¿Quién te crees tú, la salvadora? Tú no salgas, tú haces mi voluntad, Él se encarga. Entonces, cuando se salvó el bebé, no fui yo, fue Él. Cuando no se salvó el bebé, no fui yo, Él lo permitió. Entonces, cuando uno se quita esa responsabilidad que trae cargando sobre los hombros, porque pesa mucho, uno
puede dejar y hasta enfocarse más, ¿no? Y hablar. Invocar siempre al Espíritu Santo, porque yo les voy a decir que yo no sabía cómo yo actuaba. Había mamás con las que se me presentaban y yo era firme, dura, y les hablaba más seriamente, y había otras que las apapachaba y las abrazaba, y yo decía, ¿por qué reacciono aquí? Bueno, es el Espíritu Santo que te va guiando, porque uno no conoce a esa persona, pero el Espíritu Santo sí, ¿no? Entonces, y de repente me empezaban a salir, y yo daba testimonio de algo, y coincidía y le tocaba el corazón. ¿Cómo iba a saberlo yo? Yo no podía saber, pero él sí, ¿no? Entonces es bien importante que invoquemos y que participemos siempre con Dios. Uno de los ministerios muy importantes que siempre tuvimos era el de la oración. Y el de la oración, tristemente, lo dejamos a un lado. O pensamos de que, queremos ser tan activos y participar tanto, y no, tenemos que ayudar y tenemos que conseguir esto y tenemos que ir y protestar por la ley, que se nos olvida lo esencial, que es la oración. ¿Sí? Entonces, sí, todo lo demás es importante, pero si no iniciamos con la oración, no podemos. Entonces, les recuerdo que regresen mucho a la oración. Les quiero comentar una anécdota que escuché fui a una conferencia, participé en línea, y habló un señor que se llama Zachary King, no sé si han oído de hablar de él. Él era antes un brujo, no sé qué, a un nivel muy alto, ¿no? Y él habla de todas las cosas tan horribles del aborto y cómo el aborto pues realmente son sacrificios que se le entregan al maligno, ¿no? Bueno, él hoy en día ha creado, creo que se llama The Army de Guadalupe o algo así, ¿no? Pero es como algo militar de Guadalupe. Y entonces es un ministerio en donde invita a los sacerdotes a que se anoten una vez al mes a hacer una misa para reparar, porque él dice que todos los días, en los diferentes usos horarios, se está celebrando una misa satánica de 3 horas para ofrecer todos esos abortos que hubo ese día en el mundo al maligno. Imagínense, entonces decía, no podemos, no es que vayamos a subir lo bueno, ¿verdad? Y se va a bajar lo malo, pero por lo menos podemos anular con esas misas las misas negras que están haciendo ellos. Nunca ni había por aquí escuchado algo semejante, pero es así de fuerte como está la influencia del maligno en todo, ¿sí? Lo vemos en Hollywood, como les predicaba, lo vemos en la política. La política que ha pasado, se ha metido tanto en la política y se ha politizado tanto el asunto del aborto que la gente le da miedo hablar del aborto, ¿sí? Y entonces la gente ahora te juzga, estás a favor del aborto, entonces tú eres republicano y tú eres demócrata. No podemos caer, no puede haber 2 partidos nada más, porque todo tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, yo a Trump no lo quiero nada, me cae en el hígado, entonces yo no voy a votar por él. Entonces, ¿vas a votar por el que quiere matar? ¿Por el del aborto? Tenemos que hacer concesiones, no todo el mundo. Digo, yo no voy a votar por alguien que me caiga bien, voy a votar por alguien que va a hacer lo que necesita este país. Entonces, a los hispanos, sobre todo en Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a votar por un republicano? ¿Y la justicia social? Eres inmigrante. No los dejan y les meten tanto en el cerebro que entonces se sienten que están traicionando a su propia gente si votan por la vida.
porque como ese presidente quiere las reformas migratorias y quiere cerrar las fronteras, entonces eso me afecta a mí. Cuando tenemos que pensar que cuál es el mal intrínseco que no podemos dejar y permitir que exista, empieza con el aborto. Si nosotros empezamos con lo esencial y protegiendo lo esencial, Dios se va a encargar de lo demás. Pero si nosotros estamos cerrando la puerta a lo indispensable, a la esencia, ¿cómo puedo yo defender la migración? ¿Cómo puedo defender los derechos de vivir en otro país si ni siquiera tienes derecho de existir? Tenemos que empezar con lo esencial, que es la vida, ¿no? Bueno, otra cosa que también nos ha costado mucho trabajo y hemos ido aprendiendo es el apoyo en la iglesia y con los seminarios, ¿sí? A los seminaristas no se les estaba, por lo menos en Estados Unidos, no se les estaba dando la formación de cómo manejar los asuntos, no solo pro vida, sino sobre todo aquellas mujeres que habían sufrido un aborto. Entonces, pobres, porque ellos salían del seminario y pues imagínense, llegaba a confesarse a una mujer y pues era muy difícil para ellos. Entonces, las cosas han cambiado drásticamente, sobre todo en Dallas, con el seminario, desde que nos han dado la oportunidad de poder entrar. Entonces, 1 o 2 veces al año vamos de parte del proyecto Raquel y de Viñedos Raquel a dar una semana de formación y de explicarles el síndrome postaborto, las mujeres cómo se sienten, y eso ha ayudado enormemente. Y los mismos seminaristas pues nos lo han agradecido, ¿no? Lo que pasa es que regresamos. No, pues eso, todo lo que era aborto pues era muy difícil. De hecho, desde el púlpito casi no se hablaba de eso. ¿Por qué? Porque empezaban a hablar y los mismos feligreses se separaban y se iban. Entonces decía el sacerdote, ¿qué hago? Pero bueno, ni modo, hay que escuchar. No nos gusta a veces escuchar la verdad, pero hay que decirla, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Yo les recomiendo que vayan, que visiten en su diócesis, y que no como, ay, queremos venir a hacer eso, sino cómo podemos ayudar. O sea, nosotros ya tenemos el conocimiento, la experiencia en todo esto, permítanos compartirla para que ellos también puedan entender mejor, ¿no? No es decirle que no saben, sí saben, pero el testimonio personal, de verdad, las experiencias, lo que ustedes viven con estas mujeres, eso lo transmiten y eso ayuda enormemente. No es un librito que uno pueda leer, te da mucha información, pero cuando uno escucha a voz viva de lo que está viviendo la otra persona con esas mujeres que han experimentado, es mucho más fácil de entender, ¿no? Entonces, eso también es importante. Las escuelas. En las escuelas llegó el momento en que el mismo Dios se sacó de las escuelas. Ya ni siquiera de Dios se permitía hablar en las escuelas. Y en las escuelas católicas, me da vergüenza decirlo, pero era a veces donde más nos cerraban las puertas para entrar a hablar de provida. Y hace tanta falta explicarles de que entiendan, ¿no? Ay, ahí viene la verdad de la castidad, ay, la abstinencia. No es solamente eso, ¿no? Hay tantos temas de los cuales podemos hablar que van educando y formando a nuestros hijos. Entonces, esa es otra cosa que es bien importante. Si ustedes tienen la posibilidad de poder entrar a colegios para platicar, pero hago algo interactivo. Entre más interactivo es mejor. Nosotros tuvimos el caso que hasta había un ultrasonido portátil, entonces se llevaba a los colegios y llegaban en mujeres embarazadas en los diferentes trimestres. Entonces ellos podían experimentar y ver un ultrasonido
desde el más chiquito, cómo se mueve. A ver, díganme que eso no es una vida. Entonces tenemos que ver para poder, no todo tiene que ser violencia, no tenemos que enseñar videos de abortos sangrientos, pero de la vida. Y hay muchos videos hoy en día bellísimos en donde se ve, bueno, desde las primeras semanas se ve perfectamente, ¿no? Cómo se mueve, cómo se va desarrollando. Entonces, si eso lo ven y luego les ponemos una mujer y se lo enseñan y ven que, wow, coincide con el video, porque a veces hoy en día hay tanto fake, ¿no? Que ya hay tantas cosas que se puede hacer que uno no sabe qué es realidad y qué no es realidad. Pero si ellos están viendo ahí, vivos, en vivo, una mujer a la que le están haciendo el ecograma, cambia totalmente, ¿no? Pero hay que, perdón que te interrumpa, hoy en día incluso ya muchos no te discuten que haya un bebé ahí, pero dicen, es mi derecho, y de hecho a mí en una charla, una chica adolescente me dijo, a mí me da igual ser un bebé, si a mí me molesta me lo cargo, así me lo dijo con esas palabras. Claro, porque sabes que traen muchas heridas detrás de eso. Entonces, lo peor que podemos hacer es engancharnos, porque entonces la cierras. Es decir, ok, ¿y qué es lo que te gustaría a ti? ¿O cómo te ves tú en un futuro? ¿O qué piensas? Entonces, como que empezar a abrir la puerta para que ella empiece a platicar y de ahí uno entender. Una de las cosas que platicábamos justamente ayer con María José, yo me acuerdo de una plática que tuve, habían hecho un estudio donde decían que la palabra muerte nunca se debe de utilizar. ¿Por qué? Porque para ellas ya de por sí el aborto, el embarazo significaba ya una muerte a la vida de cómo ellos la conocían y la tenían, ¿no? Entonces si uno le mete más muerte, pues dices que es la muerte de bebé, o mi muerte, pues entonces la de bebé, ¿no? Que no conozco. Pero decía eso, y luego decía, 2, en la adopción, pues peor todavía, ¿no? La adopción no hay que sacarla en un principio, porque la adopción es doble muerte, ¿sí? Es, primero, muero a mí misma en donde tengo que cargar con este bebé 9 meses, y luego tengo que volver a morir porque lo voy a dar a alguien, ¿sí? Entonces sí es difícil. A mí me tocó una vez una muchachita que llegó y quería abortar porque venía su graduación y no le iba a quedar el vestido. Entonces, el shock es difícil porque primero uno le llega el shock, pero si uno reacciona así, es peor. Uno dice, ay, a ver, te pasa graduar, qué increíble, platícame de tu graduación, qué esperas y no sé qué. Y luego de la graduación, ¿qué va a venir? Y luego cuando volteas y quieras tener hijos, puede ser que ya no puedas tener hijos. Un aborto, puedes quedar mal después de un aborto, ¿no? Entonces ahí empiezas poco a poco a platicarles otra cosa, pero si tú te asustas de lo que te dicen, entonces sube la barrera, ¿no? Entonces sí es ir poco a poco, ir hablando con ellas, ir sacando y que ellas vean que tú estás tratando por lo menos de entender el punto de vista de ellas, ¿no? De que sí, es que es bien difícil hoy en día, claro, y todas, mira, todas son como modelos y todas quieren ser súper flacas y entonces, claro, es difícil con tu pancita que te va a salir, pero entonces empezar a sacar lo positivo, pero sí, eso yo sé, lo que dices es muy cierto, pero por eso tenemos que llegar con las armas. La primera arma es la oración y la segunda arma es la preparación, ¿no? Tener conocimiento, saber de las actualizaciones de lo último que está pasando, de los daños, ¿no? Es como esa pastilla, a ver, la receta, ¿qué tal? ¿Cuál es el porcentaje de, no me sé exactamente el número, sé que es bajo, pero de embarazos utópicos? ¿Cuánto hay? Ectópicos, ¿cómo se dice? Le preguntaba a María, ¿cómo se dice bien en español? ¿Qué porcentaje? Es bajo, pero si llegas a caer en ese porcentaje y con esa pastilla, que nadie te supervisa, nadie te ve, llegas al hospital, muchas veces no llegan, ¿no? Entonces, todos esos son
Entonces, están tratando en Estados Unidos de decir, no, pues ya el aborto inició para proteger a la mujer. Porque todos esos abortos clandestinos que se daban, ¿cuántas mujeres morían? Así fue como se fue abriendo la puerta. Estamos en lo mismo. Hemos regresado a lo mismo con estas pastillas químicas porque no hay quien apoye, no hay quien supervise y solas están. Entonces, por ejemplo, Planned Parenthood le llaman que planificación para No, se le llama igual Planned Parenthood, pero pronunciado mal. Ok, bueno, Planned Parenthood en Estados Unidos también ha tenido muchos sub y bajas, ¿no? Gracias a Dios, Texas, como les digo, hemos sido un estado conservador en donde pues se le quitaron ya alguna vez los fondos y ahora con Trump pues otra vez están en eso. Pero yo quiero que sepan, Cecile Richardson, la que estaba antes, ¿ustedes saben cuánto ganaba? Casi $800,000 al año. ¿Y tenía yo que pagar de mis impuestos para darle? No, pero nosotros somos, si no existe Planned Parenthood, no van a haber centros que apoyen a la mujer. No van a poder tener atención médica, ¿verdad? De cuidados. Ustedes saben que la gran mayoría de los ingresos venían de aborto. Pero todo inician con la pastilla anticonceptiva. Después pasaron al aborto. Hoy en día, ¿saben cuál es lo fuerte del Planned Parenthood? Todas las hormonas y futuras cirugías para los trans. Cómo ha ido progresando poco a poco. Entonces, Planned Parenthood en Texas sigue por todos lados. Ya no pueden dar abortos, ¿verdad? Ya no pueden realizar abortos quirúrgicos ni dar la pastilla para abortos químicos, pero tienen todo lo demás. ¿Y ustedes creen que no los están mandando a otros lados? ¿Que no los están conectando con otros lados? ¿Cuántas veces hubo esos videos en donde llegaban y los filmaban sin que se dieran cuenta jovencitas menores de edad y no, les daban el aborto, los apoyaban, les decían que no les iban a decir a los papás y luego todo el escándalo que hubo y al que metieron en la cárcel fue el que filmó cuando lo de los órganos? Eso es la realidad. Esa es la realidad de Planned Parenthood, que es el centro de aborto mayor de todo el mundo, porque no solamente está en Estados Unidos, tristemente ese sí ha emigrado a todos lados. Entonces, tenemos que tener cuidado porque el idioma, el lenguaje que utilizamos afecta mucho. ¿Sí? Y entonces ellos nos ganaron la batalla, no la guerra, pero la batalla en posicionar ciertos nombres, en hacer una marca, el pro-choice, se hizo como una marca en Estados Unidos. My body, my choice, mi cuerpo, yo escojo, ¿no? ¿Y a quién le recuerda? ¿Quién dijo este es mi cuerpo? ¿Dónde lo toman? ¿Se fijan? Ahí es cuando podemos confirmar cuando viene del lado oscuro, ¿no? Porque todo es en contra de Dios. Hasta las mismas palabras quieren utilizar. Luego, ¿qué pasa con todos aquellos óvulos congelados que tenemos, aquellos todo in vitro, todo ¿cómo se llama? La manipulación de las células, todo eso es otro concepto que está horrible. Hay una cantidad, hay millones congelados que no saben qué hacer con ellos. Imagínense.
Y perdón por la descripción, pero ustedes han visto qué pasa cuando hay una carne en el congelador y se pasa el tiempo, cómo se empieza a deteriorar, ¿no? Imagínense estos pobres congelados, solos, abandonados. Para eso hay que preparar, hermanos. ¿Saben cuánto pecado hay también guardado que tenemos que dar cuentas? Y las leyes en Estados Unidos son un caos con referente a todo eso. Han tratado de conseguir, y luego llega que quieren, porque están tratando hasta algunos hasta como de adoptar esas células, ¿no? Esos óvulos ya, embriones. Sí, ya fecundados. Y, perdón, es que estoy pensando en todo eso. Y no se puede, porque las leyes se nos complican. Luego ni siquiera los tienen hasta ciertos números de años, que eso se lo almacenan, y luego ¿quién los toma? Y ahí están, o se supone que ahí están. Ese es otro problema enorme con el que cargamos en Estados Unidos. Horrible. Y entonces, regresando un poquito a Hollywood, no quiero dejarles todo negativo porque hay cosas buenas. Por ejemplo, ha habido muchos cambios, gracias a Dios, lo que les decía, que ya se están quitando los fondos. Con esta nueva administración, los fondos se les están retirando a Planned Parenthood, aunque tiene muchísimo más, pero Hollywood está cambiando. En Texas está surgiendo el nuevo Hollywood católico. Todas estas películas católicas que se están haciendo, todo esto, ahora ya se están produciendo, vienen de Texas. Entonces Hollywood también ha perdido algo de fuerza. Y ya, como les digo, sabemos quién va a ganar al final, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos cuántas batallas vamos a tener que atravesar todavía para poder llegar ahí. Pero empezamos a ver la luz, empezamos a ver muchos cambios en los jóvenes. Vemos jóvenes que están despertando, que están yendo a la iglesia, que están yendo al Santísimo. A mí me encanta cuando voy a misa y volteo, y a la mayor gente que trae velo son las jovencitas. Son las que están regresando a la tradición, son las que ya están cansadas de todo lo que el wokeness que le llaman allá. Ya no lo quieren, es tanta libertad. Acabamos de ver qué pasó, no sé si muchos de ustedes están en corriente con Charlie Kirk, ¿no? Que hablaba. ¿Se fijan cómo él logró tantas cosas por el movimiento Pro Vida sin ser exclusivamente del movimiento Pro Vida y sin ser católico? Aunque ya estaba más de un lado que del otro, yo creo, ¿no? Cuando él iba y él hablaba, ¿de qué hablaba? 3 cosas esenciales: de Dios, de la patria y de la familia. Él defendía esas 3 cosas, que son las que siempre. Yo me acuerdo que un sacerdote, un padre español muy querido mío, que decía: Ingrid, en esta vida 3 cosas se defienden siempre: a Dios, a la patria y a la familia. Y es lo que hacía. Era carlista. Hasta tradicionalista. Oye, Está perdido, ¿eh? está hablando de aquí el partido católico que había en el siglo XIX, que hizo guerras contra los liberales, tenía como lema Dios, patria y rey. Así es. Pero fijaros una cosa, los ideólogos del marxismo, que está Gramsci, decía, ¿por qué no se ha conseguido implantar la revolución comunista en Europa después de la revolución rusa? Y sin embargo había habido las guerras mundiales. Dijeron, porque la gente tiene más conciencia, o sea, sigue amando a su patria, a su familia y a su fe más que a su clase social,
Entonces, eso impide la revolución marxista. Entonces, destruyamos. Claro. Claro. Y dijo Gramsci, que por cierto se convirtió en el hecho de muerte, dijo esas tres cosas. Hay que destruir, La porque iglesia. mientras la gente tenga esa afección por esas tres cosas, no es manipulable, tiene un ancla. Cuando le quitamos esas tres cosas, es manipulable. Te voy a hacer solamente un apunte para que entendáis que hay una cosa muy distinta en Estados Unidos. A ver, Sí, se te oye. yo soy muy editora, pero bueno. Porque estabas contando el tema de los fondos de Planet Parenthood y hace otras cosas, entonces tenéis que daros cuenta que hay una cosa radicalmente diferente en Estados Unidos frente a nosotros y es el sistema sanitario, ¿vale? Entonces, en Estados Unidos, cuando la primera ayuda que se le ofrece a la embarazada es una ayuda médica, porque puede o no tener un seguro. En Estados Unidos la gente tiene un seguro de salud que es obligatorio tener y que normalmente es pagado por la empresa. Pero los seguros de salud, pues como los seguros de salud privados aquí, pues te autorizan o te autorizan hasta una cantidad, a partir de esa cantidad sí, un máximo anual, etc. Entonces, la primera ayuda que se ofrecía a la embarazada en los centros de ayudas y la que se supone que hacía Planet Parenthood, que decimos aquí, bien pronunciado, es esa ayuda sanitaria. Eso nosotros no lo tenemos, porque aquí es un servicio que da la Seguridad Social y que no hay que decir absolutamente nada. Aunque no se hace normalmente la Seguridad Social, sino que se deriva a un centro privado, porque los médicos de la Seguridad Social son la inmensa mayoría objetores de conciencia, pero claro, hay una diferencia grandísima entre una cosa y la otra. Nosotros, cuando yo fui a los Estados Unidos, claro, esta es la primera ayuda, bueno, te vamos a ayudar para que lo lleves a cabo, los gastos médicos, te hacemos una ecografía. Eso aquí no tiene ningún sentido, porque funciona de otra manera. Planet Parenthood se financia con fondos estatales, pero no con impuestos como nosotros, no con la partida de seguridad social, ¿vale? Porque aquí, cuando tú contratas un trabajador, prácticamente duplicas el coste empresa con el coste de los seguros sociales y del otro que financia. Entonces, ahí hay una diferencia grande entre una cosa y otra. Lo que sí es igual es que si tú recibes fondos estatales para la ayuda a la maternidad, te hacen dos cosas, que es lo que le pasa y por lo cual desactivan a las asociaciones providas, si las conocéis de cerca. Y es, si yo recibo fondos privados, primero no puedo hablar de Dios y dos, me manda a las embarazadas. Públicos. Eso, públicos, perdón, que lo he hecho mal. Me manda a las embarazadas. Y entonces, ¿qué hacen? Me colapsan mi labor con mamás pobres, el 99% con el velo puesto. ¿Vale? Que yo no digo que no necesiten ayuda o que no haya que, pero dejas de tener una labor provida para tener una labor estrictamente asistencial, no en gente en peligro de aborto y por supuesto sin poder evangelizar. De esa manera, aún apoyando entre comillas asociaciones providas, lo que estás haciendo es absolutamente Amordazarlas. desactivarlas y quitarlas cualquier cosa. Y me vas a permitir, es que tengo que decirlo, no puedo más. Os voy a contar un milagro de un rescate que hizo la Virgen de Guadalupe. Y cuando yo estuve en México, ya sabéis que fui a formarme a cosas en Estados Unidos, proyecto Gabriel, ¿verdad? Pero no fui a Texas, que estaba en el otro lado, estaba en Miami. Y fui a México, también pues a formarme. Y entonces un día me dice, oye, que vamos a ir a hablar a las embarazadas a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Y sin tomar café. Yo no sé si estaba viva o muerta. Entonces, ¿y por qué era a las 4 de la mañana? Pues veis, ahí en aquel momento, bueno, hace ya años, en DF, había un único hospital que hacía abortos. Entonces, la gente se ponía y hacía fila en la calle, desde las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana abrían las puertas. Hoy vamos a hacer 250 abortos, pues las 250 primeras que pasen, y luego ya cerraba la puerta. Y entonces, lo que hacía el Movimiento Provida ahí en México, que fui yo, es que, claro, tú las tienes ahí haciendo fila contra una pared, pues ahí las tienes, no se pueden ir porque pierden el turno. Y entonces se iba a hablar con ellas, se las ponía, y ahí, pues allá que fui yo. A las 4 de la mañana sin café, es que esto es el primer milagro. Ahora luego ya os cuento el segundo, el primero es ese. Entonces, bueno, pues yo me pongo a hablar con una chica, se me acuerdo perfectamente hasta de su nombre, bueno, igual puedo decirlo porque total, bueno.
Y tiene un nombre parecido al mío, no lo voy a decir. Esta pobre chica, muy jovencita, muy indígena, pues esta era una mujer maltratada, estaba separada de su marido, pero de vez en cuando el marido venía y se servía. Y se había quedado embarazada. Y tenía una niña pequeña que venía con ella, porque no tenía con quién dejarla, O sea, imaginaros, y yo hablando con ella, a las 6 de la mañana se abren las puertas del laboratorio, intentas, no, venga, tal cual. Y la niña entró, la chica entró. Y yo me quedé hecha una pena. Y claro, ¿verdad? Una sensación de frustración. Y fui a ver a la Virgen, me llevaron a ver la Basílica de Guadalupe. Fui a ver la Basílica de Guadalupe y ya por fin me llevaron a ese. Perdonad, es que soy así de prosaica. Y estaba yo desayunando, triste, la verdad. Digo, hombre, he ido a ver a la Virgen de Guadalupe, pero esta chica, pues pensando en ella, pues ya habrá abortado, no habrá abortado, qué hora es y tal. Y justo nos sentamos, saliendo de la basílica, justo enfrente, me llaman y dicen: oye, que ha venido una chica al centro de ayuda de la mujer que tenían ahí, a los CAP de Latinoamérica, preguntando por alguien con acento español. Había entrado y había salido mientras yo estaba en la Virgen de Guadalupe. Por eso creo que es un milagro al ser. Luego todo así de prosaico, porque es que yo soy así de prosaica, pero de cómo ella verdaderamente hace el trabajo. Todo lo hace ella. Y es bien importante que no dejemos lo que han logrado. El otro lado es ir poco a poco metiendo el aborto en todo y que lo veamos normal. Y para poder llegar a eso fue todo un proceso. A mí me recuerda un poco lo que es En Auschwitz. Yo me acuerdo cuando yo fui a Auschwitz, yo decía: ¡ay, Dios mío, qué horror! Y uno ve las fotografías y ven estos trenes que llegan y toda esta gente que se baja, y ¿saben cuántas personas había? ¿Cuántos nazis? 2, con pistola. Y eran miles y miles. Y decías: ¿pero por qué? Estos han hecho algo, y claro que contra 2 soldados pueden, porque ya venían deshumanizados, ¿sí? Desde que los meten, el haberlos metido primero en el ghetto, fue quitarles todo. Eso es lo que se ha logrado con el bebé, con la vida, el deshumanizarlo. Por eso la identidad como hijo de Dios es en lo que tenemos que regresar y reforzar. Si nosotros reforzamos la identidad como hijo de Dios, nada te pesa. Porque tú, te pase lo que te pase, sabes que siempre serás y eres hijo de Dios y te mereces su amor. Por Él, no por ti, pero por Él. Entonces, el otro lado es lo que ha conseguido. Algo tan sencillo. ¿No hay aquí? No, ok. La ropa. Fíjense cómo los jóvenes ahora los visten. Los pantalones esos que están desgarrados, que parece que ya un hilito lo detiene. Los tenis. El otro día mi sobrino: ay, estos tenis, tío, sí. Parecía que los habían sacado del basurero. Unos Starbucks, o no sé cómo se llama. $800 por unos tenis sacados del basurero. ¿Qué se está logrando? El que no vales, eres como basura, te vistes. No es que uno tenga: ay, valgo más porque me he visto mejor. No, pero es vestirse limpio, ordenado. Desde esas cositas tan pequeñas que las vemos insignificantes, es la forma que poco a poco nos han ido transformando. Y entonces, claro, un bebé, aunque ya acepté que es un bebé, pero pues entonces está chiquito, no, ¿no? Pueden juzgar, porque los nazis, ¿cómo los nazis podían volver a matar a tanta gente siendo los mismos, muchos alemanes? Primero los mismos soldados también los tuvieron que ir poco a poco cambiando. No son nada, valen menos que una rata, ¿no? Así eran capaces de matar, si no hubieran podido matar. Entonces
fue todo un proceso, que es lo mismo que pasó con el aborto. Todo un proceso hasta que llegamos a un momento en que pues me estorba. Y todo soy yo. Proceso de la rana. Sí, el del agua hirviendo. Porque vamos a acabar matando a niños ya nacidos. Que ya estamos en eso. Ya estamos en eso, tristemente. Tú tienes experiencia de esto en Estados Unidos, ¿verdad? Ya empieza. Entonces, les decía, en Estados Unidos el afroamericano tiene más posibilidades de ser abortado que de nacer. Entonces, pero bueno, no hay que quedarnos con este sabor amargo, sino con, ¿dónde está? Aquí está. Sino con ella. Ella es la que nos va a ayudar a salir. Acuérdense del mensaje en sus ojos. No es coincidencia que esos ojos, que nosotros lo hemos visto por la tecnología, si no sabríamos de eso, es para nuestros tiempos. La familia es esencial para la Virgen. Entonces, a ella tenemos que recurrir para salir adelante con esto. Entonces, no se me desanimen, van muy bien. Muchas gracias por su sí, por estar aquí, por continuar. Entonces hay que ir a contagiar a más para que así nos dupliquemos, nos multipliquemos más y más, y entonces seamos un ejército fuerte. Muchas gracias.